Muy buenos días, feliz viernes ya, una semana más que concluye y concluimos hoy también aquí en Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios, con la lectura del libro de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Mi nombre es Juan Callejas, es un gusto acompañarles hoy y entramos directo en materia con la lectura del capítulo 4 y final de la epístola de Pablo a los Colosenses, leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo decirlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por ahí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione, y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo. Recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Fin del capítulo 4 y fin de esta carta de Pablo a Colosenses. Y aquí Pablo ya empieza a cerrar todo su mensaje que le envió a esta iglesia en Colosas, a este grupo de creyentes, de cristianos en esta importante ciudad de la antigüedad. Pablo termina las instrucciones prácticas que vimos el día de ayer con la instrucción a los amos de ser justos e imparciales con los esclavos y que se recuerden que ellos también están sujetos a la autoridad de Dios y que por esa razón es que deben de ser justos con quienes trabajan para ellos. Luego Pablo nos exhorta a la oración. Eso es algo que a mí en lo personal me cuesta y que es importante ir fortaleciendo y cultivando ese hábito de dedicarse a la oración. Pero vean cómo lo pone Pablo. Lo pone con que oremos con mente alerta y con corazón agradecido. Pablo está pidiendo oración por ellos. O sea, para que las personas oren por ellos, pero vean para qué. No está pidiendo por provisión, no está pidiendo por sanidad, no está pidiendo ni siquiera por libertad de la cárcel, sino está pidiendo por más oportunidades para poder comunicar el evangelio, aún estando encarcelado como estaba Pablo cuando fue escrita esta carta. Y él ora por fortaleza para predicarlo bien. O sea, para Pablo es de suprema importancia, de gran importancia. No solo enseñar el evangelio, sino enseñarlo bien. Y eso es una cosa
que a nosotros nos tiene que importar mucho también. Muchos menosprecian la teología, muchos menosprecian la doctrina y creen que podemos hacerlo solo de nuestros sentimientos y de lo que nosotros creemos que sentimos para comunicar algo acerca de Jesús, pero Pablo nos enseña aquí que es importante que nosotros, cuando oremos por oportunidades para compartir, que oremos no solo para que haya oportunidades, sino para que cuando compartamos en efecto el mensaje, lo hagamos de manera correcta, de manera fiel a la verdad. Pablo también nos exhorta a vivir de una manera fiel, de una manera sabia entre quienes no creen en Cristo, y que aprovechemos al máximo cada oportunidad. Y este es el contexto en el que muchos, si no todos de nosotros nos encontramos, de vivir en medio de personas, alrededor de personas, con personas, en el trabajo, donde estudiamos, en nuestros círculos de amistades, en nuestra propia familia, que no conocen al Señor. Entonces, nuestra vida debe ser sabia delante de ellos y nosotros debemos estar atentos a cada oportunidad que se nos dé de poder exponer la verdad del Evangelio. Nos llama a que seamos cordiales y agradables en nuestra conversación. Piensen ustedes cómo conversamos entre nosotros en la mesa de comedor de la familia, cómo conversamos entre comillas en las redes sociales. Pero Pablo nos llama aquí a buscar conversaciones cordiales y agradables a fin de que podamos nosotros tener de parte de Dios una respuesta para las inquietudes de cada persona. Luego Pablo entra en un extenso saludo o en un extenso envío de saludos de las distintas personas que están con él a las distintas personas a quien Pablo quiere enviarles un mensaje especial. Envía a Tíquico con un mensaje para ellos, envía también de vuelta a Colosas a Onésimo, y la próxima semana, si Dios permite que leamos Filemón, vamos a entender lo importante que es que Onésimo esté mencionado en esta carta. Los envía y que ellos tienen un mensaje que llevar. Les manda también saludos a Aristarco, que está encarcelado junto con Pablo. Marcos, a quien hemos visto a lo largo del libro de los Hechos. Si ustedes han leído Hechos, van a leer bastante acerca de Marcos, que está con Bernabé también. Le recuerda a los colosenses de que Marcos debe ser alguien que ellos reciban de buena manera en Colosas y llegar a él a visitarnos. También hay una persona que se llama Jesús, que tiene un apodo que es el Justo, que también manda saludos. Y es interesante cómo Pablo se siente fortalecido de tener a creyentes judíos en un ambiente hostil a ellos, y que ellos lo acompañan, lo acuerpan, lo fortalecen en la fe. Y él mismo lo dice, ¿no? Que no solo colaboran con Pablo en llevar el mensaje del reino de Dios, sino también Pablo se siente fortalecido y consolado de que ellos estén con él. Habla mucho de la importancia de tener buenos amigos que sean compañeros de batalla nuestra en la causa del Evangelio. ¿Tenemos esos amigos? ¿Quién nos acuerpa o a quién acuerpamos nosotros a la hora de batallar por la causa del Evangelio, a la hora de comunicar el Evangelio, a la hora de buscar oportunidades de llevar el mensaje a más personas? Pensemos en eso también. Y luego quizá el saludo más importante para mí, cuando yo leo esta carta, el que más me conmueve, es el saludo que envía Epafras. Epafras ya lo vimos mencionado en el capítulo 1, él está con Pablo, ha acompañado a Pablo, le ha servido, lo ha ayudado, pero es interesante porque Epafras es de Colosas, es un miembro de la misma comunidad de fe, o sea, de Colosas y de la iglesia en Colosas, sirve al Señor, pero es alguien que tiene un corazón de intercesión increíble por su gente. Dice que ora con fervor por ellos, que le pida a Dios que los fortalezca y los perfeccione, que les dé plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Y Pablo dice, yo he sido testigo, yo lo he visto orar intensamente por ustedes. Qué lindo tener a una persona con el corazón de Epafras, que está orando por uno, que está clamando porque seamos fortalecidos y perfeccionados en el Señor, de que estemos confiados de que estamos haciendo las cosas bien. Se nota que es alguien que es de corazón de exhortación, que exhorta a los demás, que los motiva, que los alienta en el Señor. Y
¿Qué falta nos hace eso a nosotros recibir eso? ¿Y qué falta nos hace a nosotros también ser de esas personas como Epafras, que ora por los demás, que motiva a los demás, que exhorta a los demás? Epafras es un gran ejemplo. La tradición nos enseña que Epafras con los años moriría en el martirio, ahí en la ciudad de Colosas. Él regresó con su gente y murió con su gente. Un ejemplo maravilloso de persona. Lucas también manda saludos, el mismo Lucas de Hechos, el Lucas del Evangelio de Lucas está ahí, manda saludos. Demas, que también está con ellos también. Pablo pide un saludo muy particular para la iglesia en la Odisea y para una congregación específica que es la que se reúne en la casa de Ninfas. La Odisea, una ciudad relativamente vecina a Colosas también. Y es interesante porque hay un intercambio de correspondencia. Pablo le dice a los colosenses, lean la carta que les mandé y mándensela a la Odisea para que ellos la lean también y que ellos les den la de ustedes. Lamentablemente, por cuestiones de la historia, la carta que Pablo escribió a la iglesia en la Odisea la perdimos, no la tenemos, no sabemos qué les dijo. La próxima vez que volvemos a escuchar de la Odisea es hasta en Apocalipsis. Entonces, vale la pena entender qué es lo que está pasando ahí, porque Pablo piensa en la iglesia en la Odisea, piensa en la iglesia en Hierápolis, que están cerca también, la una de la otra. O sea, las tres ciudades, Colosas, Hierápolis y la Odisea, son vecinas. Entonces, Pablo está pensando en toda esa comunidad, les escribe a todos ellos y manda una exhortación muy personal a alguien. No sabemos qué le pasó a Arquipo, pero le dice a Arquipo que se asegure de llevar a cabo el ministerio que el Señor le dio. No sabemos si estaba desanimado, si estaba incapacitado de alguna forma, pero Pablo se toma el tiempo de exhortarlo. Y eso es nuevamente esa cultura de exhortación, de dar ánimos, de apoyar, de motivar a quienes están obrando, en donde quiera que estén obrando. Es algo que debe caracterizarnos a nosotros como cristianos. Pablo deja su saludo final, le recuerda que está en cadenas, pero aún así para Pablo lo más importante es cerrar con el mensaje de la gracia de Dios, que la gracia de Dios esté con ustedes. Colosenses es una carta maravillosa, de una sentada la leen en menos de 15 minutos. Los exhorto a leerla completa, a estudiar las vidas de los personajes que mencionan ahí, a Aristarco, a Tíquico, a Epafras, a Onésimo, Lucas, a Demas, a conocer todo lo que Dios tiene para nosotros en esa carta. Los motivo a leerla, a discutirla con su familia, en su grupo en casa, en su iglesia, y ojalá les motive para ser mensajeros del Evangelio, a crecer en el Evangelio, en el conocimiento de Dios y a compartirlo con otros. Primeramente Dios, la próxima semana empezamos con nuevos textos. Lunes vamos a hablar de Filemón, tiene un solo capítulo, así que pueden leerla por adelantado. Pero por lo pronto tengan un excelente día, que tengan un excelente fin de semana, que el Señor les bendiga, que esté con ustedes, que la gracia y la paz del Señor estén con ustedes. Mi nombre es Juan Callejas y esto ha sido Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. El Señor les bendiga. Nos vemos.